Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Voy a compartir pantalla y compartiendo pantalla. No, todavía no. Compartir. Entonces, no tengan expectativas de buena calidad del audio y del video. Bien, ahí está compartiendo pantalla. Entonces vamos a retomar. Hablemos hoy entonces de la distribución de probabilidad uniforme, que es la distribución de probabilidad con esta ecuación que estoy resaltando en la pantalla, f de x igual a 1 sobre beta menos alfa, donde alfa y beta es el intervalo sobre el cual uno calcula la distribución de probabilidad. En otras palabras, es una distribución de probabilidad en la que se asume que es igual de probable que cualquier valor ocurra dentro de un intervalo. ¿Sí? Matemáticamente, esta es la uniforme. Intuitivamente, es aquella distribución de probabilidad en la que es igual de probable de asumir cualquier valor en el intervalo. Entonces, el gráfico de una distribución de probabilidad uniforme es como este. Está el intervalo desde el punto mínimo al máximo, alfa del mínimo, beta al máximo. Y noten que es plana, a diferencia de otras distribuciones que vamos a ver que tienen forma de campana. Lo plano sirve para representar igualdad en la probabilidad de ocurrencia de cada estado de la naturaleza. Estos son los estados de la naturaleza, los puntos entre alfa y beta. Cuando la definimos sobre el intervalo 0,1, que es muy usual, la distribución uniforme se pasa a llamar uniforme unitaria. Por ejemplo, si nos dijeran que x es una variable aleatoria distribuida como una uniforme en el intervalo 0,10 y me preguntaran que hay alfa y que hay beta, como el intervalo es 0,10, alfa es el mínimo valor, 0, y beta es el máximo valor, 10. Eso se le puede graficar la función de distribución de probabilidad. Se le puede dar la fórmula de la distribución de probabilidad acumulada y se le puede encontrar la probabilidad de que x sea menor a 3. Noten que x va de 0 a 10. Entonces, para resolver estos ejercicios de una forma diferente a hacerlo manualmente con matemáticas, podemos recurrir a softwares estadísticos. Por eso nos vamos a ir a ver. Entonces, vamos a ver. Generación de informes aleatorios. Entonces, recuerden que si queremos simular valores de una uniforme, se hace con el prefijo R, que viene de random. Entonces, ponemos el prefijo R, lo pegamos con el nombre de la distribución, en la forma abreviada se pone solo hasta unif, no se escribe la otra parte uniform, solo se escribe hasta unif. Y supongamos que estamos en este caso, una variable uniforme en el intervalo 0,10. Entonces, los parámetros que debe incluir una uniforme R unif es n, min y max.
su nombre lo indican, aquí van los parámetros del mínimo y del máximo. En el ejemplo dijimos que era 0 el mínimo y 10 el máximo. 0 es como el alfa en la teoría y max 10 es como el beta. Aquí podemos hacer muchos valores. Pongamos uno solo, entre 0 y 10. Noten que aparece el número 7,36. En mi computador, por supuesto, si lo ejecutan en el suyo les saldrán valores diferentes, a menos que lo anclemos todo con una misma semilla. Entonces así funciona la generación de una uniforme aleatoria para el intervalo 0,10. Otro que podemos hacer es calcular densidad de un valor específico y para eso se usa el prefijo D. Cuando uno calcula densidades, en vez del prefijo R se pone el prefijo D. RStudio nos indica qué parámetros hay que poner, son X, min y max. Sigue siendo 0 y 10. Y puedo poner un valor X como el del ejercicio, que me preguntan por un 3 acá. Ya vamos a ver que este no es el 3 de la densidad, sino de la acumulada. Pero comencemos poniendo el 3 a ver qué pasa. Entonces miren lo que ocurrió. El intervalo va de 0 a 10. Déjenme ver si se lo puedo poner acá. ¿Cómo fue que hice el otro día con un tablero que había por aquí? Denme un segundo, estoy buscando un pizarrón que Teams tiene. Profesor, creo que tiene que darle en compartir pantalla o no. Y de ahí le sale la opción de compartir la pizarra. Ah, pero ya está compartiendo. Deje de compartir y trate de Bueno, volver a compartir, a ver. aquí está. Ya se ve. Gracias. Nunca encuentro la pizarra. Siempre se me pierde. Entonces les debe salir hola, está a punto de unirse esta pizarra. Sí, sí. Esperen a ver que está cargando y ya les muestro el gráfico de lo que queremos hacer. Yo estoy viendo unas gráficas como de demanda y oferta. A mí me está cargando. ¿Y ahora? Ah, sí, como unas cosas de demanda y oferta. Okay. Esa fue una prueba que estaba haciendo. Ahora le sale en blanco, ¿verdad?
Creo que rayé por accidente. Sí, sale un rayón ahí. Es que se demora un poquito en proyectarnos a nosotros lo que usted está haciendo en la pizarra. Hay un Ya, rezago. Y ustedes pueden ya rayar. borró, ya borró el rayón. Ya borró. No, yo creo que no podemos. Menos mal. Creo. Profe, No, sí alguien puedo. está rayando ahí. Bueno, no pongan nada obsceno para yo poder escribir lo mío. Sí, ahí alguien puso, no pongan nada, por favor. Bien, entonces hay un rezago. Voy a ir escribiendo, espero un segundo y explico lo que puse. Tenemos dos puntos, el punto 0. Voy a poner el 0 como si estuviera acá. Y el punto 10. La idea de una uniforme es que la probabilidad de que el punto esté entre 0 y 10 tiene un gráfico plano. Como este. Entre 0 y 10, ¿vale? Y la cuestión es la siguiente. Esta área tiene que ser igual a 1. ¿Vale? El intervalo va de 0 a 10 y lo que acaba de rayar adentro del cuadrado, toda esa área tiene que ser igual a 1 o a 100%. ¿Se entiende? Es decir, que no hay ninguna probabilidad de que el valor de la variable sea menor a 0 y no hay ninguna probabilidad de que sea mayor a 10. Todas las probabilidades están contenidas en ese intervalo. Lo repito y lo recalco porque con esta información es suficiente para saber cuál es este valor de aquí. Si tú sabes que el área de un rectángulo es 1, que la base es 10, tú puedes saber la altura. Porque el área de un rectángulo es la base por la altura. Y tenemos la base y tenemos el área. Entonces podemos despejar la altura. ¿Sí? No sé si lo estoy enredando más, pero la idea entonces es que para hallar esa probabilidad, esa densidad, llamémosla densidad, ese D, si uno no lo quisiera hacer en R, sino manualmente, uno despeja 1, que es el valor del área, entre 10, que es el valor de la base. Y te queda aquí un valor de 1/10. O al revés, si multiplicas 1/10 por 10, te da 1, que es el área. Entonces, esa es una forma de hallar la densidad, de hallar la altura de la función de distribución de probabilidad. Escribes el intervalo, haces la regla de 3 con el área para que sume 100% o 1. Y así es. Todos los valores que yo ponga, incluido el 3 va como por aquí. Aquí está el 5, aquí va el 3. Todos los valores tienen la misma densidad, tienen 1/10, 0.1. 1/10 en fracción, 0.1 en proporción. Ya no necesito más el pizarrón, entonces me voy a ir otra vez a compartirles pantalla para mostrarles el R. Ahí les compartí pantalla de nuevo. Deben estar viendo mi computador. Profesor, una pregunta. ¿La densidad es la sumatoria? La densidad es la altura
de la función de distribución de probabilidad. Ok. No digo que es la probabilidad, pero es una cuestión. Mira el gráfico. Supongo que alfa es, vamos a ponerlo más pequeñito. Supongo que alfa era 0 y que beta era 10. La altura, me refiero a esta distancia, desde aquí, donde tengo un cursor, hasta acá, donde está la función de distribución. Ajá. Normalmente esa es la probabilidad de que pase un evento, pero en este caso no, porque son funciones continuas. Y las funciones continuas tienen el detalle de que la probabilidad de que pase exactamente el 3 es 0. Porque esto es un continuo donde hay infinitos valores. Y el 3 es un valor infinitamente pequeño. Es una curiosidad matemática de que los valores discretos en las funciones continuas, como el 3, tienen una probabilidad de ocurrencia de 0. Lo que tienes que preguntarte no es por el 3, sino por un intervalo, un rango de valores entre 0 y 3, entre 3 y 10, etcétera, etcétera. En las continuas no tiene sentido preguntar por probabilidades de valores exactos. Lo que sí se le puede hallar al 3, y lo acabamos de hacer, es la densidad, es decir, nos ubicamos en el eje de las X donde está el 3 y subimos hasta tropezarnos con la función y ahí nos proyectamos para la izquierda y miramos cuál es ese valor. Al hacer esa operación estamos hallando una densidad. No tiene la interpretación de ser la probabilidad porque los puntos discretos en las funciones continuas no tienen probabilidad de ocurrencia. Tienen probabilidad de ocurrencia 0. Como si te preguntaran cuál es la probabilidad de que en una uniforme saliera el valor 3.00000000001. Ese es un valor muy específico, muy pequeño, que no tiene probabilidad de ocurrir. Eso es lo que está pasando. Ok, entonces la densidad es la altura. Es una altura que no tiene interpretación como probabilidad, es simplemente una altura. Ok, entendido. Y la forma de sacar la NR es así, con D unif. Me salió, por ejemplo, al correrlo, el 0.1. Y noten que cualquier valor que yo hubiese puesto en ese intervalo, pongamos ahora el 5, también me da 0.1. O si pongo el mismo 10, 0.1. Todo tiene 0.1 de densidad. Más bien respondamos algo con más sentido económico. Profesor, ¿y si Dígame. pone un número decimal entre esos dos intervalos? También. Es lo mismo, porque el 3 hace parte de 0.1. sin número pues, para que la Pero da redundancia de 0 o 1. Esto es lo que yo les decía, miren. Vamos a hacerlo exagerado. Bueno, pero esto es para explicarlo de la probabilidad. Pongamos un decimal, el 5.4. Exacto, algo También así. tiene probabilidad de 0.1. Cualquier valor que uno ponga ahí, sea entero o real, tiene probabilidad de 0.1. Tiene densidad de 0.1. No quiero decir probabilidad. La probabilidad es 0 porque es una distribución continua. Profesor, ¿y a qué se refiere con densidad? Es mira acá. Este valor. Es decir, cuando uno tiene una ecuación que te representa la función de distribución de probabilidad, como la tenemos acá, la densidad es el reemplazo de todos los parámetros y es el valor de la función. Entonces no tiene una interpretación intuitiva. Es simplemente que si hay un gráfico que te da, si hay una ecuación que te da la función de distribución de probabilidad, la densidad es el valor de la función. Cuando reemplazas el dominio, te da el rango. En funciones continuas no tiene una interpretación, desafortunadamente no tiene una interpretación intuitiva. Calculemos más bien algo que sí tenga una interpretación intuitiva, que es la acumulada.
¿Sí? Vamos a hacer lo que nos pedía aquí el enunciado, que era mirar cuál es la probabilidad de que X, que se distribuye como un uniforme entre 0 y 10, sea estrictamente menor a 3. Entonces, la forma de hacerlo es apelando a otro prefijo que no habíamos visto hasta ahora, que era punif. Repito, con R simulamos valores. Con D calculamos esas densidades que no tienen interpretación cuando la función es continua. Y con P hallamos distribuciones acumuladas. La sintaxis nos las da RStudio, y es poner un Q, un min y un max. En min y max se sigue poniendo el 1, el 0 y el 10. Y en Q se pone el corte. Entonces, ¿cómo se interpreta este valor que 0.3? Se interpreta así, y ya voy. Se interpreta que la probabilidad de que esa función, de que esa variable que se distribuye como un uniforme entre 0 y 10, tenga un valor menor a 3, es del 30% o de 0.3 en proporción. ¿Sí? ¿Qué preguntas tienen? Usted sabe que en los argumentos de punif sale Q, min, max. ¿Y qué significa lower tail? Sí, como la pregunta era menor o igual a 3, el argumento lower.tail deberíamos dejarlo en el valor que aparece por defecto. Algo que no es necesario hacer, porque si no lo escribimos, si lo dejamos así, él asume por defecto que es como si lo tuviéramos activado en true. Y lo que hace esa opción lower.tail es la cola inferior, es decir, los valores menores a 3. Desde el mínimo, desde 0 hasta 3. ¿Cuál es la probabilidad de que ese uniforme caiga entre 0 y 3? Mientras que si le hubiese puesto... Dígame. Y si fuera mayor que 3, ¿cómo se haría? Si hiciera la probabilidad de que fuera entre 3 y 10, o sea, mayor a 3, escribiría lower.tail igual a false. En español significa cola inferior falsa. ¿Sí? Quiero empezar a ver el gráfico no desde la izquierda hasta el 3, que sería inferior, sino desde el 3 hasta la derecha, que sería el superior, cola superior, o cola inferior falsa. Entonces, vamos a escribir las dos versiones. Con true, que es igual a no poner nada porque es la opción por defecto. Estas dos me producen X estrictamente menor a 3. O entre 0 y 3. Mientras que si le pongo lower.tail igual a false, es como si le estuviera preguntando el X mayor a 3. ¿Okay? Entonces, estos ejercicios de distribuciones uniformes se pueden resolver a papel y lápiz con las ecuaciones. O si uno sabe manejar R, lo puede responder en R. Lástima que no tenga otro ejercicio aquí. Ah, sí, por acá debo tener uno. Pero dígame. Digamos que si uno quisiera calcular, pues, lo que es estrictamente menor a 3 sería 1 sobre beta menos alfa por la base que es 3. Sí, esa fórmula también funcionaría.
si lo quisieras hacer a mano. Ok. Hagamos uno de los que sé por aquí. Ese me parece interesante. Ejercicio 33. Bueno, y aquí está la explicación que viene. Vamos a usar este. Si la vida de un proyecto se distribuye como una uniforme entre 4 y 6 años, calcule la densidad asociada a exactamente 5 años. Entonces ahora el intervalo no va a ser 0 a 10, sino 4 a 6. Y nos preguntan un valor dentro de ese intervalo, el de 5, está en la mitad. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra exactamente eso? ¿Cuál es la densidad? Perdón. Si fuera la probabilidad sería 0. Si fuera la densidad, es escribir esto en R y nos da el valor de 0.5. Todos tienen un valor, una densidad de 0.5. Y esta es la explicación que quería hacerles, que de pronto no se me entendió bien. Voy a leerla entonces para ver si se entiende. La densidad de todos los valores de una uniforme entre 4 y 6 es igual a 0,5. Esta densidad se multiplica por el intervalo que se desea examinar para obtener la probabilidad de ocurrencia. En funciones de distribución de probabilidad continuas, la probabilidad de un valor puntual es igual a 0. De modo que la densidad solo cobra sentido si se multiplica por algún intervalo. Por ejemplo, aproximar la ocurrencia de una vida del proyecto de 5 años, como el intervalo entre 4,9 y 5,1 años, que resulta de multiplicar la densidad por el intervalo. Aquí hay una distancia de 0.2 entre estos dos puntos. Ahí sí te sirve la densidad para decir cuál es la probabilidad. Entonces, una interpretación de la densidad es que es un paso previo para obtener una probabilidad si te dan un rango de valores. Ese mismo resultado lo podemos obtener en R con la P-UNIF que hablábamos ahorita. Vamos a hacer primero el de 4.9. Hallemos la probabilidad acumulada para este ejercicio 33 de que la uniforme esté entre 4, que es el mínimo valor, y 4.9. Entonces, en el ejercicio 33 el intervalo va de 4 a 6. Y nos pregunta... Puede ser utilizando los mismos 5 años. No, mentira. Hagamos esto. No, los 5 años ya eran del ejercicio anterior. Esto es una variable que se llama vida útil de un proyecto. No sé, vida útil de un automóvil, no sé. Algo que dure entre 4 y 6 años, no se sabe cuánto va a estirar la pata, pero entonces tú sabes que va a ser con igual de probabilidad en todo ese intervalo. Por eso se pone una uniforme. Y nos dice, coge el valor 4,9 y hállame la probabilidad de que X sea menor a 4,9, utilizando R. Entonces la forma de hacerlo es con ese prefijo que nunca habíamos visto hasta ahora, que se llama P. El sufijo se sigue poniendo el mismo, un I, un valor Q, un valor min y un valor max. Estos son los mínimos y los máximos del enunciado, es decir, 4 para el mínimo, 6 para el máximo. ¿Y qué creen que hay que poner en Q? 4,9. Poniendo el separador decimal a un punto. La interpretación de esto, de ese 0,45, es que hay un 45% de probabilidad de que la variable X, que se distribuye como un uniforme entre 4 y 6, tenga un valor menor a 4,9. Ahora lleguemos la de que X sea menor a 5.1. Ese es 0.55. ¿Qué
¿Qué preguntas tienen hasta ahí de cómo funciona P-UNIF o UNIF? Profe, no entiendo por qué se hace lo de PEP-UNIF en 4.9 y en el de 5.1. Porque uno sabe que son esos valores. A ver, ¿por qué elegí esos dos valores? No, arbitrariamente un enunciado que te pregunte eso. Aunque, ¿sabes para qué nos va a servir esto? Para la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que X esté entre 4.9 y 5.1? ¿Sí? Hicimos esta. ¿De dónde salió el 4.9? No, arbitrariamente en el enunciado cogimos un número entre 4 y 6. Pude haber cogido cualquier otro. Y lo mismo con 5.1. Aquí me dio que esa probabilidad era 0.45. Y aquí me dio que esta era 0.55. La interpretación, la voy a volver a decir, es que hay un 45% de probabilidad de que la variable tenga un valor menor a 4.9 y un 55% de probabilidad de que tenga un valor menor a 5.1. Hay dos probabilidades triviales. Es el X menor a 0. Eso debe tener una probabilidad de 0. Y la probabilidad de que X sea menor a 1, 4, que es el mínimo valor. Y de que sea menor a 6, que es el máximo valor, debe tener una probabilidad de 1. Vamos a chequear a ver si está funcionando bien P-UNIF, si me está botando estos dos valores. Si le pongo un Q igual a 4, con min igual a 4 y max igual a 6, tiene una probabilidad de 0. ¿Sí? Me estoy saliendo del intervalo mínimo. Y si uso, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor a 6? Me debe salir una probabilidad de 1. Vamos a ver si está funcionando bien. Entonces, miren que cuando me voy muy a la izquierda, la probabilidad bajita es 0. Cuando me voy muy al intervalo derecho, la probabilidad tiende a 1. Cuando estoy por acá en la mitad, como en 4.9 y en 5.1, me sale una probabilidad cercana a 0.5. Entendido eso, puedo hacer un intervalo más interesante, que es un rango. Entre 4 y 9 y 5.1, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, la forma de hacerlo es con una resta de UNIFs. ¿Sí? Pongo aquí la que esté más a la derecha, es decir, la de 5.1. Aquí pongo la que está más a la izquierda, la de 4.9. ¿Por qué la resta me da ese rango? Porque es que este 5.1, al sombrearlo todo hasta la izquierda, me cubre todos los valores de 4.9. No quiero volver al pizarrón, pero ahí se podría ver que la diferencia entre los dos me da el área que hay a la derecha del 4.9 y a la izquierda del 5.1. Entonces, al ejecutar eso, me da que la probabilidad de ese rango en particular es del 10%. ¿Por qué es importante hacer este truco de las restas? Porque es que no siempre vas a estar interesado en tener un valor a la izquierda de 6 o a la izquierda de 4 o a la izquierda de 5.1, sino que a veces vas a tener un valor atravesado en la mitad, que esté a la derecha de un valor y a la izquierda del otro. Como R no tiene un comando específico para este caso atravesado, te toca hacer este artificio de hacer unas restas del valor que esté a la derecha con el valor que esté a la izquierda.
Bien. Interpretación, entonces hay una probabilidad del 10% de que el automóvil se dañe entre los 4.9 años y los 5.1 años. Con eso pudimos aprender a usar un prefijo que nunca habíamos usado, el P. Ya, probabilidades acumuladas. Eso está explicado aquí en la página 53. ¿Qué es P? Pues me devuelve la función de distribución de probabilidad acumulada, es decir, la probabilidad de que X sea menor a un valor, menor o igual. Dígame. Profe, ¿y no sería mejor renombrar las variables? ¿Qué quieres decir? Es decir, en vez de hacer la resta de P unif con 4.9 y 6.1, renombrarlas. Es decir, que todo P unif del 4.9 se llame, yo no sé, C1 y luego P unif se llame C2 y luego se hace una resta. Sí, también es válido lo que tú estás diciendo. Se puede hacer así. Queda hasta más ordenado si lo ponen así. Un paso previo en el que hagan un cambio de variables. Está bien. No tengo más ejemplos ni más ejercicios de una uniforme. Vamos a buscar uno en Google a ver si lo hacemos. Va a haber un libro de estadística. No sé si lo creamos en Google. No veo ninguno que me guste, entonces vamos a diseñar uno aquí. Bien. Que el Transcaribe llega a la estación entre las 7 y las 8 a.m. con una distribución uniforme. ¿Sí? Cualquier minuto entre los 7 y las 8 tiene igual probabilidad de que llegue el Transcaribe. Por lo tanto, es una uniforme. Es total puramente aleatorio. Y nos preguntan, ¿hay la probabilidad de que el bus llegue entre las 7 y las 7:20? Es una acumulada. Bien, échenle cabeza, por favor, si tienen el RStudio abierto, si no, de todas maneras, papel y lápiz, o ahí mentalmente, cómo se escribiría el comando para resolver esa pregunta. Tienen un minuto. Si tienen la respuesta, la escriben en el chat para yo contrastarla. Son las 5:43 en mi computador. Tienen 2 minutos, perdón, hasta las 5:45.
Ah, profesor, no se ve nada. ¿Qué está haciendo? No está la pantalla compartida. Voy a volver a compartir a ver qué pasó. Deme un momento, vuelvo a compartir pantalla. Entonces, que copiaron los resultados, pero no pusieron el comando. La idea era que escribieran en el chat el comando. Yo lo copio y lo pego en mi RStudio y se los muestro a todos. También podrían compartir su pantalla. Entonces lo voy a hacer. Se utiliza una resta. No, para este caso no hay que poner resta, se pone solo PUNIF. Hay que mirar el intervalo menor a 7.2. Entonces la opción por defecto, lower.tail igual true, me sirve, no necesito especificar. Si le estoy hablando en chino, es que el comando punif se pone el P para llegar acumuladas y unif porque estamos en la uniforme. Eso adentro tiene 3 parámetros. Con estos 3, los 2 de mínimo y máximo nos los da el enunciado, nos dice que llega entre 7 y 8. Profesor. Dígame. Yo creo que no es 7.2. Porque usted dijo entre las 7 y las 7 con 20 minutos, ¿cierto? Ah, ya entendí. Porque hay que encontrar la proporción de los 20 minutos dentro de una hora, que son 60 minutos. Correcto, intenté poner un ejemplo fácil y tiene esa complicación que no había pensado. Entonces sí. sería 7,33 porque el 0,33 de una hora son 20 minutos. Qué enredo. Quería un ejemplo más fácil, pero bueno, supongamos que entendieron lo que dijo Leandro. Voy a explicarlo yo con mis palabras. El número que uno pone aquí no puede ser 7.2 porque eso se asume que hay 100 minutos en una hora. Y en realidad, una hora, como todos sabemos, tiene 60 minutos. Hay que hacer una regla de 3. ¿De cuántos son 20 minutos? Sí. $60 minutos. Haciendo la regla de 3 se queda 20 entre 60, que es 0.33, y eso es lo que se pone aquí en lugar de 7.2, que quiere decir que el 33% de una hora son 20 minutos. Entonces 7 más un 33% es las 7:20. Ahora sí. Muy bien, gracias, Leandro. Entonces, si lo escribimos así, estamos diciendo que la uniforme, porque tiene un if acá, entre 7, que es el mínimo, y 8, que es el máximo, quiero un punto de corte 7.33, no escribo nada aquí en lower.tail, eso es equivalente al dejar el valor que sale por defecto. Es decir, true quiere decir que me va a mirar de 7.33 hacia la izquierda, intervalo inferior, cola inferior. ¿Y hasta qué punto puede llegar a la izquierda? Hasta 7, porque no puede tomar menores valores a 7. Por lo tanto, ahí ya tengo el intervalo entre 7 y 7.33, es decir, 7:20 AM. No es necesario poner esto. Al ejecutarlo nos da una probabilidad del 33% de que el bus llegue entre las 7 y las 7:20 de la mañana. ¿Qué preguntas tienen sobre esa primera parte de cómo hallamos la probabilidad acumulada de que el bus llegara entre las 7 y las 7:20? Si se distribuye como una uniforme. Lo hicimos con el comando punif y con el artificio de pasar a minutos.
los 20 minutos esos que estaban molestando. Diana, entonces sí da 0,33. Sí. Otro más difícil. Hay la probabilidad acumulada. Bueno, la probabilidad simplemente de que el bus llegue, vamos a usar dos valores aleatorios entre las 7 y las 8. Aprovechemos que ya sabemos hacer valores aleatorios. Entre las 7 y las 8, quiere decir entre el minuto 0 y el minuto 60. Dame dos valores. Entre el minuto 20 y el minuto 22. Bien. Hagan ustedes este a ver cómo les va. Ahí es la probabilidad de que el bus llegue entre las 7 y 20 y las 7:22 AM. Tienen hasta las 5:53. Yo tengo las 5:51 en mi computador. Escriban el comando, lo copian y lo pegan en el chat. Profesor, disculpe, 7:20 y qué? 7:20 y 7:22. En esos 2 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que el bus llegue? No sé si ahora sí están viendo mi pantalla. Recuerden que tienen que hacer una resta de 2 unif. De 2 unif. Bien, vamos a ver si alguien aquí copiaron algo. Voy a cerciorarme que funcione. Profe, pero tiene que quitarle los valores porque ese es con los resultados ya. Profesor, yo no estoy en un computador en Teams, sino en el celular. Y en el iPad tengo el RStudio, entonces no sé si puede ver la fórmula que puse. ¿Qué es eso? Ahí puede compartirse pantalla. ¿Quién está hablando? Leandro. Sí, ahí Sí. lo veo. Se ve al revés. Ahora sí, ahora sí. Sube, nuevo. Mejor lo quito porque, ok, ahí se ve bien, ¿cierto? Entonces Sí, ahí la lo veo. proporción es 7:33 y 7:36, 666.
Exacto. Y me dio 0,03. Sí, parece que fue lo mismo que hizo Dayana, que después los restas. Está bien, yo le pondría más decimales aquí. Ok, si esta de arriba es la probabilidad de que llegue antes de las 7:20, y ese que está como C2 es la probabilidad de que llegue antes de 7:22. Y la diferencia entre los dos te da la probabilidad de que llegue entre 7:20 y 7:22. Está bien. Eso debe dar 0,036. O haciéndolo con más decimales. Sí, 0,036. Hay una probabilidad de 3,6% de que ese bus llegue entre las 7:20 y las 7:22. 3,6%. Vámonos a nuestra tabla de interpretación de probabilidades que está por allá en las notas de clase para ver un 3,6 qué tan probable es. Es la segunda. Entonces es extremadamente improbable que ese bus llegue entre las 7:20 y las 7:22. Poniéndolo en lengua natural. Muy bien, Dayana, lo hiciste bien, lo mismo Leandro. ¿Qué más? ¿Puso algo? Eso es. Muy bien, yo creo que ya quedó suficientemente ilustrada la uniforme. Vamos a avanzar con la siguiente probabilidad. La triangular. Hablemos de una distribución nueva, poco conocida, que se llama la triangular. Esta distribución no viene en el R base, es decir, en el R que se instala cuando uno instala el R del computador, sino que tiene que ser descargada de un paquete creado por un usuario. ¿Sí? Entonces, aprovechemos para explicar eso. Distribución triangular. Primero, hay que descargar, se llama eso, el paquete que contiene la distribución. Entonces se pone install.packages. Hay que tener la conexión a internet y hay que escribir ese comando. Esto es muy común que ocurra, que hay una funcionalidad nueva de R, que ustedes saben que es software libre. La versión que uno descarga no es cosas chéveres, sino que las cosas interesantes las hace a través de unos complementos que se llaman los paquetes, que son creados por usuarios, por gente muy buena en estadística y en sistemas. Entonces, alguien ya creó un paquete que me hace una distribución triangular. Lo que tengo que hacer es descargarlo de internet. La forma de hacerlo es con ese comando install.packages, entre paréntesis, triangle, y se pone el nombre del paquete entre comillas. Luego, el siguiente paso es descargarlo, o cargarlo, perdón. Después de hacer estas dos cosas, ya yo puedo el segundo paso. Y el tercero es ya usar el comando. Entonces, si están en una versión de RStudio en su
por favor ejecutar install.packages, abre paréntesis, abre comillas, triangle. No sé si la versión en línea en la nube permite cargar paquetes, lo dudo. Sí, pero eso lo acabo de hacer. Ah, bueno. Gracias. Y después de que ya esté instalado, pueden hacer este segundo paso, ejecutar un comando que se llama library, entre paréntesis el nombre del paquete. Aquí sí no necesita llevar comillas. Llevarlo sin comillas. Y cuando ya queramos usarlo, depende de si queremos el prefijo R o el T o el D o el Q. Vamos a ver por dónde vamos. El primero que vamos a usar es el T. Entonces, ahí cargué el programa, el paquete, y ya puedo contar con un comando nuevo que antes R no lo traía. ¿Cómo lo vamos a usar? Pues vamos a aplicarlo a este ejercicio de las notas de clase. Espero que se vea bien ahí. Ejercicio 34, simular valores de una triangular. Una lista con experiencia puede ayudar a estimar el número de clientes que efectivamente llegarán a comprar el producto. Al responder la pregunta de cuáles son los números más bajos y más altos de clientes que él cree que puede haber en una semana, se obtuvieron valores de 40 y 300 respectivamente. Hay los valores A, B y C y ejecuten simulaciones del número de clientes por semana. Entonces, estamos partiendo de este caso, que hay una persona que estima que el número de clientes va a estar por bajito entre 40 y por alto entre 300. A ese valor bajito lo vamos a llamar A minúscula, a ese valor alto lo vamos a llamar B, y el valor C es el valor medio entre los dos que queramos poner. Se va a formar una especie de triángulo de valores 40 para A, 300 para B y un valor en la mitad. Si no tenemos pistas de C, vamos a usar el promedio, el punto medio entre 40 y 300. Creo que es 170. En este ejemplo, le preguntaba cuál es la moda, pues el punto medio. Entonces, la primera parte se responde así. El valor de A es 40, el valor de B es 300, el valor de C es la mitad entre 40 y 300, creo que debe ser 170. Y ejecute 1000 simulaciones. Entonces, para ejecutar 1000 simulaciones se usa el sufijo R. Todavía no hemos llegado al sufijo P. El prefijo R, perdón. Porque es random, queremos hacer 1000 simulaciones. Entonces, con toda esta información, veamos los parámetros N, A, D. Quiero 1000 valores simulados. Sea 40. B, 300.
el promedio entre 40 y 300 debe ser 170. Como le puse el fijo R, me van a salir mis valores simulados. Y eso es lo que está pidiendo el enunciado. Entonces déjenme les muestro gráficamente lo que está pasando. Una triangular se forma precisamente, valga la redundancia, una especie de triángulo donde lo que mayor tiene probabilidad de ocurrencia, lo que tiene mayor densidad, es ese punto C. Aquí estaría el A, el B y el C. Y lo que está diciendo al simular 1000 valores es crear valores de los que estén entre 40 y 300. Todas estas listas de valores que salieron ahí abajo, 1000 valores, todos están entre 40 y 300. Y no tienen igual probabilidad de ocurrir en el sentido de que no son una uniforme, sino que los que se van a concentrar alrededor del punto medio, alrededor de 170. Podemos ver su gráfico si lo almacenamos en una variable. O no es necesario, vamos a hacerlo así. Queda como una especie de triángulo. ¿Qué quiere decir este triángulo? Que simulamos una variable que va a mí me sale Diga. que el argumento n no es válido. Déjame adivinar, yo con experiencia ya sé de dónde está el error. ¿Pusiste prefijo R o prefijo P? P. Con R. Yo lo cambié, había puesto P inicialmente, pero es R. Bien. Entonces, noten que esta distribución triangular funciona con el sufijo triangle y con los prefijos de siempre. Por ejemplo, con el prefijo R, que es el que pusimos ahora, me genera números aleatorios. Que eso fue lo que me pidió el enunciado. Voy a volver a leerlo. No, es sección 4.1. 4.3. Un analista con experiencia puede ayudar a estimar el número de clientes que llegarán a comprar el producto. Al responder cuáles son los números más bajos y más altos de clientes que cree que todavía en una semana se obtuvieron valores de 40 y 300. Sí, es una pregunta subjetiva de un experto que opina por base en su experiencia que esos van a ser los valores. Una persona que trabaje en esa empresa te puede decir, sí, que es muy raro que lleguen menos de 40 clientes y que es muy raro que lleguen más de 300. Con esos dos valores ya tú puedes entrar a un software, hacer una distribución triangular y hacer un montón de análisis interesantes. Por ejemplo, si quisiera simular 1000 valores de clientes por semana, tú puedes hacerlo con el comando rtriangle y le das a A el valor mínimo, a B el valor máximo, a C el valor moda. Si no te lo da el enunciado, lo pones en la mitad y así ejecutas las simulaciones. Te voy a escribir ahora un ejercicio, voy a dejar eso ahí. Vamos a poner una cosa de actualidad. Suponga
hagamos ese ejercicio. Suponga que el número de contagiados diarios por COVID en Colombia, que es una variable aleatoria, tiene un valor mínimo, que ahorita lo vamos a investigar en Wikipedia, y un valor máximo. Y se distribuye como una triangular. Simule los valores de contagiados diarios de cada uno de los días de esta semana. Hoy es lunes, ya salió no, hoy es martes, ya salió el de hoy martes. También salió el de ayer, o sea que falta el de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son 1, 2, 3, 4, 5 valores que tenemos que simular. Busquemos un valor sensato, subjetivo, pero que tenga asidero en datos de la vida real, el cual puede ser un valor mínimo. Contagiados. Bien, vamos a buscar ese valor A y ese valor B, que hay que meterle a una triangular para poder simularla en el RStudio. Tenemos que concentrarnos en cuántos contagiados diariamente hay en los últimos días. Entonces, ¿cuál puede ser un valor razonable mínimo? Vamos a hacerlo desde aquí, desde 4881. Ese día hubo 320 nuevos casos. Luego hubo 261. Luego 237. Y hoy no, esto no está actualizado, esto es 27, 5.597. Bueno, supongamos que estos son los valores. Estos son 1, 2, 3, 4 números que me reflejan los nuevos contagiados de un día para el otro. Podemos decir de manera razonable que el número mínimo va a estar en 215. Vamos a ponerle a
el valor mínimo 215 nuevos contagiados. Y el máximo, suponiendo que esto está subiendo, vamos a darle un 330. Listo, vuelvo a leer el enunciado. Suponga que el número de contagiados diarios por COVID en Colombia tiene un valor mínimo de 215 y un máximo de 330, y que se distribuye como una triangular. Simule los valores de contagiados diarios de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pues vamos a usar el comando reunir, perdón, el comando R triángulo, con unos parámetros que me dice aquí la pista, que son N, A, B y C. Bien, ahí estoy mostrando mi pantalla. Intenten por favor ver qué parámetros hay que poner ahí. A ver qué se les ocurre. Son las 6:17, intenten hasta las 6:20. Cuando lo tengan, lo escriben en el chat, por favor. Para que todo nos dé el mismo resultado, pongámosle una semilla de... Profe, en ese caso, ¿qué significa el 320? ¿Este? Sí, ese. No, esto lo voy a borrar. Esto era unos cálculos auxiliares para poder hallar estos dos valores, que es a ojo de buen cubero, o estimándolo muy subjetivamente, cuál puede ser un valor mínimo del número de casos contagiados y un valor máximo, teniendo en cuenta los últimos datos. Por ejemplo, el más bajito, no, el más alto de los últimos días había sido 320, pero como es una tendencia creciente, le puse un poquito más Entonces, alto. el N sería el número de contagiados actualmente. Sí, sí, actualmente. Estos son datos actuales de la vida real de los últimos 3 días, 4 días. Esto no me va a dar muy preciso como modelo para mostrarlo a otras personas, porque esa enfermedad no se distribuye como una triangular. Estamos simplemente haciendo un ejercicio hipotético para ponerle más sabor, aterrizarlo a algo de actualidad. Pero bien, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo pueden poner N, A, B y C? Obviamente A tiene que ser ese valor mínimo, B tiene que ser ese valor máximo, C puede ser el punto medio entre esos dos.
N es los días de la semana que quiero pronosticar. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver si alguien respondió en el chat. Shirley, no se le escucha muy entrecortado, se le escucha súper feo, no sé si solo a mí. Ángela por dos. Shirley Molano, sí, por favor descargue Team, me pierdo la aplicación. No es, el problema no es la descarga, sino que es la velocidad del internet. No tengo todas las barritas aquí donde estoy. Si no se escucha, lo voy a escribir aquí. No sé si se está viendo, pero voy a leer la pregunta de Joan. Profe, el valor de C no es la suma de A y B dividido por 2. ¿Por qué lo tiene como resta? Sí, gracias. Me equivoqué. Es la suma. Es el promedio. Si lo queremos hacer todavía más fancy, lo pondríamos así. ¿Quién más tiene ideas? Ok. No sé si me están oyendo, pero voy a ejecutar ese comando. Vamos a hacerle un cambio. Bueno, y como queremos usar la semilla, vamos a ejecutar esas dos conjuntamente. Bien, esto puede ser un resultado interesante. Estamos simulando los nuevos casos de contagiados de COVID en Colombia en el resto de esta semana, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y estos pueden ser unos valores simulados. ¿Con qué supuestos? Suponiendo que se distribuye como una triangular, que nunca va a haber menos de 215 contagiados diarios y que nunca va a haber más de 330 contagiados diarios, y que se distribuye como una triangular con un punto medio del promedio de esos dos. Entonces, ¿cómo se interpretan estos 5 valores? Estamos diciendo que pronosticamos 257 nuevos casos mañana, 265 el jueves, 277 el viernes, 305 el sábado y 252 el domingo. ¿Qué preguntas tienen sobre la forma de solucionar este ejercicio?
Profesor, ¿para qué sirve el digit? Usted puso digit igual 0. Sí. No lo había explicado, pero hay un comando muy útil en R que es el round. Aprovecho para explicarlo. Si uno escribe round, R-O-U-N-D, así como aparece en la pantalla, y en el paréntesis pone un valor que tenga decimales, pensemos en el número pi, tú le puedes decir al programa que te lo redondee a 2 decimales, a 1 decimal o a 0 decimales. Cuando pones digits igual a 0, estás diciéndole que te lo aproxime al entero más cercano. La regla que utiliza el programa es que si el primer decimal es menor a 5, te lo aproxima al entero más bajo, es decir, a 3. Pero si fuera 3,5, 3,6, 3,7, un decimal mayor a el punto 5, te lo aproxima al siguiente entero, es decir, a 4. Entonces esto es muy útil Ok. porque es que si pongo esto que está entre paréntesis, sin ese truco del round, me van a aparecer unos contagiados con decimales, que no tiene sentido que haya 257.2 contagiados. Por eso hice ese paso extra anidado de poner un round, un redondeo. Ok, pero gracias. Es como la universidad. En la universidad, si a ustedes les ponen una nota de 4, ¿cómo es que es? 4,55. Y ustedes saben que estamos aproximando a un decimal, lo escribirían así. Y me debe salir un redondeo que puede ser o a 4,5 o a 4,6. Profe, Ahí, yo por ejemplo, pongo, yo hago el código, pero no le pongo el comando min, sino que hago yo misma la operación y me dan valores diferentes. Le voy a debe dar poner ahí, debe dar exactamente igual si pones el set.sit arriba y lo ejecutas conjuntamente. A todos nos debe dar igual, 257, 265, pero tienes que hacer esto que estoy haciendo, sombrear las líneas que tiene una set.sit, entre paréntesis 1, y la otra, no importa que tengas el promedio calculado manual, creo. Debe ser, eso no creo que sea el problema. Déjame ver esto. sí, era que no le estaba sombreando Tú la pusiste estrella. Ok, tú pusiste un 272.5. Si lo hayas manualmente, da 272.5. Sí, yo lo hice manual y ahí lo puse en el chat, cómo lo puse. Lo único era que no me corría porque no estaba seleccionando el set.sit. Ok. Otro ejercicio. Ponga que Cristiano Ronaldo realiza entre 20 y 35 goles por temporada. Con una moda de 29. Simule los valores de goles de Cristiano en las próximas 3 temporadas. Si se distribuye como una triangular.
Bien, echen una mirada a ese ejercicio y traten de resolver. Tienen hasta las 6:35. Yo voy a conectar mi portátil. Se me está descargando. Bien, 6:35, vamos a ver qué aparece por acá. Ajá. No, todavía no han puesto nada. Profe, disculpe, Ya. pero ¿cuáles son los máximos goles que ha hecho Cristiano ahí? Los mínimos, eso. Entonces dice, suponga que Cristiano realiza entre 20 y 35 goles. Ah, caramba, me lo había visto. El B, que es el máximo, es 35. Y lo que tiene de nuevo este ejercicio respecto a las anteriores es que no hay que
asumir que el valor C es el promedio entre 20 y 35, sino que el enunciado nos dice cuál es ese valor. El nombre técnico es la moda, el valor que más se repite. Entonces lo ponemos como C. Esto me da un resultado para las siguientes 3 temporadas. Pongo n igual a 3, que me sale con decimales, si lo pongo así. Y si lo pongo así me sale sin decimales. Y quiero que haya una semilla para que todos nos dé lo mismo. Entonces voy a ejecutar con semilla, con redondeo y con los supuestos de n igual a 3, a igual a 20, b igual a 35 y c igual a 29. Esos valores salieron del enunciado. Entonces, la simulación que resulta es que Cristiano va a hacer 26 goles en la siguiente temporada, luego 27 y luego 29. Noten que es una distribución chévere, la triangular. La triangular es una distribución chévere porque no requiere mucha información. Requiere preguntarle a alguien que sea experto cuál es, en su opinión, un valor. Él diga que es muy improbable que ese futbolista haga menos que esa cantidad al año. Y luego que te diga cuál es un valor que sea muy improbable que ese futbolista haga más goles de ese valor. Con esos dos datos, ya tú tienes suficiente para armar. Bueno, y si quieres preguntarle también la moda. Con esos 3 datos ya puedes tener suficiente información para hacer una simulación que es bastante mejor que cualquier adivinanza, que es bastante buena. Es suficientemente buena para aguantar un pronóstico. ¿Qué más hay acá sobre la triangular? Ok, para la función de distribución acumulada del ejercicio 34, hay la probabilidad de que el número de clientes sea menor a 100. Entonces vamos a volver a hacer el ejercicio 34. Mensaje nuevo. ¿Por qué aparecen esas NaN? No alcanzo a ver. Profe, dele doble clic. Ok, no sé dónde están las NaN. En el resultado de R, de la parte de abajo. Abajo, aquí estoy abajo. ¿Será que no se ve? ¿Cómo va? No, se ve todavía arriba. Ahora sí. Ah, ya. Listo, library triangle está bien. Luego pones R triangle, N igual a 20, A igual a 25. Te faltó escribir el B. Repito, faltó escribir el B. ¿Sí es? A igual 35, B igual, no pones nada, coma, C igual 29. El NaN significa un error, not available number. Ya. Gracias. De nada.
Ok, vamos a repetir el ejercicio 34, solo para hacer el ejercicio 35 que se basa en ese. El ejercicio 34 me decía, un analista con experiencia puede ayudar a estimar el número de clientes que llegarán a comprar el producto. Valores mínimos de 40, máximo de 300 y suponiendo que eso es una triangular. Recuerden que cuando se les olvide la sintaxis de algo, si posan el cursor entre un poquito antes del primer paréntesis, les sopla cuáles son los parámetros que hay que poner en los elementos sintácticos, es decir, los comandos que hay que escribir aquí adentro del paréntesis. Ahí me dice Q, A, B y C. Por defecto, él te calcula el C como un promedio. Pues podemos aprovechar eso para no tener que escribir siempre ese C. Si tú quieres que C sea el promedio, no tienes que escribirlo. Me voy a ahorrar ese paso de escribir el C y van a ver que él me lo calcula automáticamente como el promedio entre A y B. Entonces el enunciado me dice que estamos en el ejercicio 34, que los valores mínimos son de 40 el mínimo y de 300 el máximo. Si no le pongo C, él me calcula el promedio automáticamente. Y lo que quiero es hallar, para la parte 35, la probabilidad de que el número de clientes sea menor a 100. Entonces el Q va a ser de 100. Él por defecto tiene un lower.tail igual a true, que significa que me va a mirar a la izquierda de 100, desde 40 hasta 100. ¿Cuál es esa probabilidad acumulada? Vamos a escribirlo aquí para los que no estén escuchando bien. Menor o igual a 100. ¿Sí? Se puede omitir. Listo, me sale 0,1065. ¿Cómo se interpreta? Estamos diciendo que hay una empresa que vende a la que le llegan entre 40 y 300 clientes en una semana y me preguntan qué tan probable es que lleguen menos de 100 clientes. La respuesta es que hay una probabilidad del 10,6% de que lleguen menos de 100 clientes en esa empresa. La interpretación de un 10,6 es que es un valor $10,6 es un valor improbable. Es improbable que a esa empresa que normalmente le llegan entre 40 y 300 clientes, es improbable que le lleguen menos de 100. En una semana determinada. Bien, son las 6:46. ¿Qué preguntas tienen? Las notas no han salido, me falta calificar algunos trabajos. De resto, los quizzes se calificaron automático, todos tuvieron 5. Los exámenes también a todos les debe haber aparecido su nota cuando finalizaron, porque se calificaba automático. Pero los talleres, los trabajos de investigación no los he terminado de calificar. El jueves, a más tardar el jueves, sale la nota. ¿Qué preguntas tienen? Aprovechen 5 minutos. Estos minutos finales pueden hacerlo por chat o por WhatsApp, por micrófono. Voy a dejar de compartir pantalla.
No estaba compartiendo pantalla. Marlon, profe, ese tema saldrá en el parcial del tercer corte. Sí, Marlon, hay que hacer simulaciones de Monte Carlo, y para hacer simulaciones de Monte Carlo hay que defenderse con el vocabulario de simular las distintas distribuciones de probabilidad. Bueno, eso era. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima clase, es decir, el próximo lunes. Feliz resto de semana. Recuerden practicar R de vez en cuando, no lo dejen para las clases presenciales, las clases en línea. Listo, Vamos, profe. chao. Tenga buen resto de semana Gracias, igualmente. profe. Chao. Chao, que les vaya bien. Cuídense. Voy a Igualmente, bro. dejar de grabar. Para los que no-